hacer un breve análisis de los hechos sin detenerme mucho en ello, porque estos ya han sido suficientemente abordados, aunque hay algunas aristas también discordantes entre algunas y otras versiones. Este hecho que amerita la conversación del día de hoy ocurrió el 22 de agosto del año 2020 y ocurrió en un escenario en el cual ya desde el día 15 de marzo, con ocasión de la dación del Decreto Supremo 044-2020-PCM, se había decretado la emergencia, el estado de emergencia nacional sanitaria en todo el país. Este dispositivo tuvo varias consecuencias en el devenir y el quehacer diario que hasta ahora las venimos teniendo, porque la emergencia continúa, porque este dispositivo ha sido sucesivamente prorrogado hasta en más de una oportunidad y continúa. Es más, en algunos lugares se ha radicalizado manteniéndose la cuarentena y en algunos otros, atendiendo a las circunstancias de la pandemia, se ha levantado. Decía yo que en lo inicial, por ejemplo, fueron restringidos una serie de derechos constitucionales, a la libertad personal, a la seguridad personal, al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio. Pero también ello conllevó, y esto que acabo de mencionar es importante, porque en desconocimiento de ello, mucha gente cuando la policía intervenía domicilio decía, ¿pero qué pasó la orden del fiscal? ¿Qué pasó la orden del juez? Ustedes lo deben haber visto en la televisión. Y yo siempre decía, en un estado de emergencia nacional donde están suspendidas estas garantías constitucionales, lo que uno tiene que hacer es respetar absolutamente a la autoridad, porque aquí no hay la posibilidad de estarse poniendo en dimes y diretes con la persona que tiene todas las facultades para intervenirlo a uno, para detenerlo, para ingresar a su domicilio. Pero además de ello también hubo una restricción respecto a las actividades económicas comerciales de todo el tiempo, ¿no? El artículo 7º de este dispositivo al que he hecho mención fue muy claro en establecer, y luego ha sido ya, he dicho, prorrogado, que solamente se iban a permitir actividades esenciales, como por ejemplo las del suministro de luz, agua, limpieza pública, sanitarios y demás. Y en cuanto al tránsito de las personas, solamente se permitía para concurrir a bancos, para concurrir a farmacias y para abastecerse de alimentos en los mercados o supermercados que estuvieran abiertos. Pero quedó terminantemente prohibido la realización de reuniones sociales, eventos deportivos, sociales o demás, que pudieran conglomerar gente. Básicamente porque lo que buscaban todas estas normas, que el Perú fue uno de los primeros que las dictó y la dictó de manera drástica, lo que se buscaba era evitar la propagación de este virus del COVID-19, que es propagable mediante el contacto de las personas. Por eso es que se estableció como normas de conducta que hasta aún ahora venimos observando, en la nueva normalidad, si se quiere, el usar mascarilla, el mantener la distancia no menor a 1,5 metros o 2 metros, y cumplir con el permanente y frecuente lavado de manos para evitar esta pandemia. Es en ese escenario que veíamos ya que era muy evidente que se venían produciendo incumplimientos, porque de lo contrario, si en el Perú no habría habido necesidad, ni habríamos visto tanto policía infectado, ni habríamos llegado a detentar el penoso primer lugar en el número de personas contagiadas por millón de habitantes y el penoso primer lugar en el número de personas muertas por millón de habitantes y el número de maestros contagiados y el número de policías contagiados. Consiguientemente, esto que les menciono ya se veía venir, porque había unos sucesivos casos de incumplimiento de las personas. Y esto fue lo que ocurrió el 22 de agosto del año 2020, del año en curso. Allí se produjo una convocatoria a una fiesta, un evento social, en un local que ni siquiera estaba autorizado para realizar o operar como discotecas, porque tenía una licencia vencida incluso como restaurante, se llamaba Restobar, pero a pesar de ello hicieron una convocatoria pública por las redes sociales mediante lo que llaman ustedes flyers, convocando a un evento social, a un baile o lo que llaman privaditos también, ¿no? Y cuando se venía produciendo
No ocurrió un operativo policial programado, porque si hubiera sido ese el caso, no hubieran habido tantos errores. Ocurrió que vecinos llamaron a la policía para que la policía intervenga a esta actividad que era a todas luces ilícita. La policía fue alertada de que existían 30 personas que estaban en este ambiente del Distrito de los Olivos realizando una fiesta prohibida. Ingresaron 3 de los policías, vieron que habían muchos más, consiguientemente llamaron refuerzos, y aquí es importante hacer notar que fue el Escuadrón Verde, no la policía antimotines, la que ingresó a este local para intervenir a los infractores, pero se vieron desbordados por el número de personas. Y entonces, producida la intervención de estas personas que debían ser multadas, llevadas a la comisaría y multadas con las sanciones administrativas que ya estaban aprobadas, lamentablemente el hecho se desbordó. Y ahí vienen las diferencias en cuanto a las responsabilidades que pueden aplicarse a cada uno de las personas integrantes de este malhadada fiesta. Los concurrentes, el propietario del local, el propietario del negocio, el promotor de la fiesta o el empresario, la Municipalidad de Los Olivos, la policía, Defensa Civil. Son la intervención de estas entidades y personas las que va a convocar al análisis que pretendemos hacer el día de hoy sobre sus respectivas participaciones. Elemento importante es que vayan pensando ustedes, es si la muerte se produjo por la concurrencia a la fiesta, si la muerte se produjo porque la puerta fue cerrada por la policía, o si la muerte de las 13 personas, 12 hombres y una mujer, 12 mujeres y un hombre, se produjo por la estampida y el descontrol que ocasionaron ellos al momento de pretender dejar el local, para pretender irse por una escalera además muy pequeña. La responsabilidad civil exige la concurrencia de hasta 5 elementos que yo identifico claramente para poder encontrar responsabilidades y asignarlas a las personas que correspondan. Necesita un caso de responsabilidad civil extracontractual, que se identifique un autor, que se identifique un daño, la persona dañada, un nexo causal entre el autor del daño y el evento dañoso producido, que se precise los factores de atribución, que pueden ser dolo o culpa, y también la posibilidad o analizar de que no existan lo que los abogados llamamos fracturas causales, aunque es un término que no le gusta a mi amigo Leiser León. Me refiero el caso fortuito, la fuerza mayor y el hecho determinante de la propia víctima, que en este caso lo hay parcialmente. Entonces, ese es un primer elemento. A raíz de este comentario, también es importante compartir con ustedes que hay que siempre, a la hora de elaborar una acción civil por daños y perjuicios, eventualmente de responsabilidad extracontractual o incluso contractual, hacer un análisis y diferenciar el daño patrimonial del no patrimonial, es decir, el lucro cesante, el daño emergente, el daño personal, el daño moral, y eventualmente también en los términos que mencionaba en sus publicaciones César Fernández Cesariego, el daño al proyecto de vida, porque es un concepto muy cuestionado, pero también es cierto que no es lo mismo generar un daño en una persona que no tiene mayor relevancia o protagonismo en la sociedad que cortarle la cara a un cantante, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un daño a la proyección de su profesión o de las habilidades que pretenda desarrollar. Pero aparte de, en una acción por daños y perjuicios, saber postular bien los fundamentos jurídicos y separar consiguientemente todos estos elementos que he mencionado, incidir en la existencia de cada uno de estos elementos que deben ser concurrentes. También es importante la cuantificación y probanza de lo que llamamos el quantum patrimonial. Es decir, es muy usual en los colegas que cuando interponen acciones hacen una mención de una cantidad cualquiera. Pues dicen, por ejemplo, 5 millones de soles, pero no hacen la cuantificación por cada uno de los daños, cuánto por daño emergente, cuánto por lucro cesante, cuánto por daño personal, cuánto por daño moral y cuánto por daño al proyecto de vida. Y más aún, más importante, no
se preocupan en la probanza, que es sumamente relevante, es decir, el acompañar todo el caudal probatorio con todos los medios probatorios que el Código Procesal Civil nos faculta para tratar de acreditar la cuantía que se está reclamando en el petitorio. Saben bien que, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, el daño emergente es los daños sufridos por el faro, la puerta del carro, por ejemplo. El lucro cesante es si ese vehículo era un taxi, lo que deja de percibir el taxista por tener que dejar su vehículo en un taller. El daño personal es si, por ejemplo, sufrió cortes o algún golpe o alguna operación tuvo que pasar. Y el daño moral viene a constituir toda la ansiedad, la angustia y la preocupación que le ocasiona este hecho imprevisto que de alguna manera lo priva de un bien patrimonial de su propiedad. Ahora, ya entrando al análisis de los diferentes participantes en esta fiesta que ocasionó esta tragedia, comenzaremos por el análisis de los concurrentes. Los concurrentes eran, calculo, como 130 personas, de las cuales la mayoría eran mayores de edad, consiguientemente asumían la responsabilidad de sus actos. Pero cuando hablamos de asumir la responsabilidad de sus actos, hablamos del contagio, del ser afectados por el COVID-19, porque el concurrir a una fiesta prohibida, infraccionando normas sanitarias, los hace incursos definitivamente en el delito de violación de las medidas sanitarias, a que hace referencia el artículo 292 del Código Penal, porque están infringiendo la obligación establecida en los dispositivos que hice mención, o en el 044 y todos aquellos que prorrogaron este impedimento de ejercer esta actividad, que en otro tiempo era muy usual. No sé si exactamente también incurren en el delito de propagación de enfermedad contagiosa del 289, porque ese requiere que la persona sea consciente de estar con COVID y asumir como posible el contagio a otras personas. Consiguientemente, de mayor y difícil probanza, pero claro, las penas en ese caso son de 3 a 10 años y la pena por el delito primero de violación de medidas sanitarias solamente va de 6 meses a 3 años. Ahora, las personas que asistieron, que eran menores de edad, tienen una responsabilidad ahora, con las modificaciones introducidas por el decreto legislativo 1384, que nos modifica las normas del Código Civil sobre la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa por capacidad restringida ahora, es compartida con las personas que de alguna manera son sus ayudantes o los que de alguna manera coadyuvan en el ejercicio de los derechos de las personas menores. Eso es lo que está establecido ahora en el Código Civil con las modificaciones introducidas. Definitivamente, en este caso, hay una participación y una imprudencia de quienes han padecido el daño por concurrir a un evento prohibido por la ley. Pero dije ya hace un momento que ellos se ponen al margen de la norma y deben asumir la posibilidad del contagio, pero no la posibilidad de la muerte, porque ellos no concurrieron a este evento en la posibilidad de morir. Ellos concurrieron y asumieron como una consecuencia que estaban dispuestos a aceptar el hecho de poder contagiarse, porque la prohibición dictada por el gobierno no es para que uno no se muera, es para que uno no se contagie y evitar la propagación. Hay entonces ahí lo que en derecho penal se llama una autopuesta en peligro o imputación de la víctima o autoimputación de la víctima en el hecho sufrido. Porque imagínense, en el caso de los concurrentes que han fallecido, que fallecieron, las 13 personas, 12 mujeres y un varón, ellos podrían eventualmente argumentar un caso de responsabilidad contractual respecto de la persona que les vendió la entrada para asistir por el valor de 10 soles. Y respecto a la policía, podrían argumentar que la intervención policial mal hecha podría ameritar una demanda contra el Estado peruano por responsabilidad extracontractual. Pero en el caso particular de la persona que les vendió el ticket, ese que es un contrato de venta de una entrada para que asistan a este evento,
este contrato adolecería, sin la menor de las dudas, de una causal de nulidad insalvable, que es el fin ilícito, porque estando prohibida la realización de estos eventos sociales, el hacerlo y compartir con una persona esta fiesta, definitivamente lo pone en la situación de un contrato ilícito. Definitivamente aquí hay un caso que la sociología deberá analizar y que seguramente, que si el tiempo nos da más adelante, podemos tocar brevemente respecto de lo que se conoce con el nombre de anomia social. En cuanto al propietario del local, la empresa Meditech o Morditech, los titulares de esta empresa, que son la propietaria del local, son el señor Leandro Montoya Callirgos y la señora Nélida Díaz Serrano, y aquí habría un distingo que hacer, que es que si es que el propietario del local es una persona jurídica, las personas jurídicas, si es que se quisiera incluir en la investigación e imputarle alguna ilicitud, las personas jurídicas no son pasibles de cometer delitos, tendría que individualizarse en su gerente general. Y más bien, si el bien era de propiedad de la sociedad conyugal conformada por este señor Montoya con la señora Díaz, el derecho de familia es muy claro en establecer que aquellos bienes adquiridos por una sociedad conyugal o por una relación convivencial que cumpla con los requisitos, es perteneciente a lo que se conoce con el nombre del patrimonio autónomo. Y en esto quiero brevemente, por eso hablaba de aristas legales, desmitificar un tema. En la sociedad conyugal no hay copropiedad.